Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Yo estoy como muy lejos. Voy para allá. Vengan los lectores, ¿dónde están los lectores? Para acá. Vamos a hablar un poquito hoy acerca del Evangelio, de la palabra de Dios. Vamos a conversar todos un poquito acerca de la palabra de Dios. Día de la Divina Misericordia. Y a veces nosotros nos quedamos con el cuadrito de la Divina Misericordia. ¿Se acuerdan cómo es el cuadrito de la Divina Misericordia? ¿Bonito o feo? Bonito. Nos quedamos encantados. Ya está el cuadrito, ¿ven? Muy bonito. Pero no sabemos el significado de la misericordia. Sabemos el significado del cuadro, pero no sabemos el significado de la misericordia de Dios. Para que haya misericordia, ¿qué se necesita? Que nosotros hayamos cometido pecados. Si nosotros no cometemos pecado, no puede haber misericordia. Por eso dice el pregón, el pecado nos trajo tan grande Redentor. El pecado nos trajo a Cristo que nos redimía. Y entonces hoy vamos a hablar de la misericordia. Vamos a ir buscando en la Biblia, a ver, acérquense para acá. Y vamos a ir buscando en la palabra de Dios. Si ven bien de aquí los de atrás, ¿verdad? Si escuchan bien, ¿verdad? Bueno, estamos en vivo y en directo. A ver, levante la mano, levante la Biblia, los que trajeron la palabra de Dios, hágale un recorrido y Benjamín. Y el que no trajo la Biblia, agache la cabeza. Porque la Biblia hay que llevarla, hay que escudriñarla. Hay un recorrido. Ténganla arriba para que vean quiénes trajeron la Biblia y quiénes no la trajeron. Para que la próxima la traiga, ¿verdad? Porque esto es una enseñanza bíblica. Estamos aquí en El Salvador compartiendo la palabra de Dios. Dios mediante estos días vamos a estar aquí compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y el día 22 y 23 de abril vamos a estar en la parroquia San Gerardo Mayela, El Salvador, Dios mediante. Hoy, estos días, vamos a estar aquí en esta parroquia Jesús Cautivo de El Salvador. Vamos a ver cómo se obtiene la misericordia. Abran la Biblia, ya la subieron, ahora sí hablan. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8. A ver, ¿somos pecadores o no somos pecadores? Mira, a mí me da una risa con aquí cuando yo estoy transmitiendo y ahí ya deben de haber llegado. Si quieren, miren su celular, también estamos en vivo para que vean los comentarios. Ahí llegan los protestantes y llegan y dicen, es que yo no tengo pecado, yo soy salvo, yo soy salvado, yo soy inmaculado. Para que haya misericordia, lo primero que ustedes y yo debemos reconocer es que somos pecadores. Si ustedes y yo no somos pecadores, ¿para qué vamos a tener misericordia? A ver, ¿usted come cuando tiene hambre, cuando no tiene hambre? Cuando tiene hambre, ¿verdad? Dígame, nosotros cuando llegamos para acá teníamos como 10 y medio sin comer, imagínense usted, Benjamín y yo. Cuando el padre Jimmy, el padre Calvin nos sirvió la comida, no dejamos nada. Y ustedes saben que aquí en El Salvador hay ¿cómo es que la flor, padre? ¿Cómo que llama la flor? La flor de izote. Y nosotros no la comimos. Y el padre decía, está amarga. Sí, pero padre, ya no la comimos, ¿qué vamos a hacer? Teníamos hambre. Cuando uno tiene hambre es que come. Si usted no tiene hambre, ¿va a comer? No. Cuando uno tiene sed es que bebe, toma agua. Y si no tiene sed, ¿usted va a tomar agua? No. Cuando usted es pecador, busca la misericordia de Dios. Si usted no es pecador, ¿para qué va a buscar la misericordia de Dios? ¿Le va a servir? Pues no. Y entonces hay unos que se creen santos. No solamente protestantes, sino también católicos que dicen, yo no tengo pecado. Miren, venga para acá, acérquese para que vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y siguiente. Óigalo, preste atención, para que usted más nunca vuelva a decir, es que yo no tengo pecado. Es que yo no hice nada malo, es que yo soy bueno, como yo no robo, y nos vamos a ver los que dicen yo no robo, yo no mato, yo no cometo ningún pecado. Miren cómo dice San Juan, Primera de Juan 1:8, oído al tambor, paren la oreja. Si decimos, si hay alguno que se le ocurre decir esto, ¿qué? Nosotros no tenemos pecado. ¿Ustedes pueden imaginarse o pueden creer que hayan personas hoy día que digan no tengo pecado? Sí, no vinieron, pero hay muchos que dicen yo no tengo pecado, yo no robo, yo no mato, yo no digo mentiras, yo no tengo pecado, como si los pecados fueran solamente esos tres.
¿Ustedes sabían que pecado mortal es no ir a misa? Hablar del prójimo, criticar, quejarse, murmurar, todo eso son pecados. Y entonces dice San Juan, si decimos que nosotros no tenemos pecado. nosotros no tenemos pecado, yo soy salvo, amén, aleluya, Cristo me rescató. ¿Lo han escuchado? Si decimos nosotros no tenemos pecado, paren la oreja, oíd el tambor. Nos engañamos Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ustedes se imaginan a una persona diciendo que no tiene pecado? Sí, esa persona se está engañando, se está cayendo a mentiras él mismo. Por eso dice la Biblia, que para que ustedes y yo obtengamos la misericordia de Dios, lo vamos a ver ahora, es necesario que reconozcamos los pecados. Es necesario que ustedes y yo podamos acudir a Cristo para que nos lave y que nos limpie. La misericordia de Dios es solamente para aquellos que dicen, yo soy un pecador, yo soy un pecador. Y vamos a ver el ejemplo ahorita más adelante del publicano en el templo, ¿se acuerdan? Y del fariseo. ¿Quién quedó justificado? El que decía, yo soy un pecador. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? ¿Quién te condena? ¿Dónde están? Nadie. Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Venía hediondo a cochino, a puerco. ¿Y qué le dijo el papá? Cámbienle la ropita. Cámbienle la ropita. ¿Se acuerdan del paralítico que llevaron donde Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Tus pecados te quedan. Y los fariseos decían, ¿quién sino solo Dios puede perdonar pecados? Y Jesús le dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados. La misericordia de Dios la vamos a tener si reconocemos nuestros pecados. Pero si andamos diciendo, yo no tengo pecado, yo no tengo pecado, yo no tengo pecado, entonces debemos tener cuidado. Miren, yo les comento algo que pasa en Venezuela. Aquí no, pero en Venezuela pasa. En Venezuela. Cosa que a mí no me gusta de una persona es que cuando se venga a confesar, el padre le dice Ave María Purísima, le responde sin pecado original concebida, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? 10 años. ¿Cuáles son tus pecados? Ay, padre, yo no tengo pecado. Yo le digo a esa persona, mire, párese, no me haga perder el tiempo y deje que venga la otra. De una vez. Hay gente que cuando se va a confesar con el padre, llega y dice, yo no tengo pecado. 10 años mintiendo, 10 años dándole a la lengua, 10 años pensando, 10 años actuando. ¿Y usted cree que en 10 años no va a tener pecado? Y hay personas así, allá en Venezuela, aquí no. Eso pasa en Venezuela. Y entonces cuando se va a confesar, el padre le pregunta, ¿cuáles son tus pecados? Dice, ay padre, yo no sé, ayúdeme. Ayúdeme. Si son los pecados suyos, si es el mugre suyo, no sabe dónde está. Y otro que se viene a confesar y dice, padre, yo pequé de pensamiento, palabras, obras y omisiones. Yo le digo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque esa es la confesión, esa es la oración. Yo pequé de pensamiento, yo pequé de palabras, yo pequé de omisiones. Oye, diga el pecado con nombre y apellido. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos. Oigan. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y hay muchas personas que andan en mentiras por andar diciendo que no tienen pecado. Ojo los evangélicos, ojo los protestantes y los católicos light también que dicen que no tienen pecado. Escuchen lo que viene. Si confesamos nuestros pecados, pero si los confesamos, ¿qué significa confesarse? Decirlos. Miren, allá en Venezuela cuando un muchacho está enamorado de una muchacha, le confiesa el amor. ¿Y saben cómo le confiesa el amor? Se acerca a la muchacha y le dice, si Napoleón con una espada conquistó una nación, tú con tu mirada conquistaste mi corazón. Y esa muchacha, ¡ah! ¿Qué significa confesarse? Que usted hable, que usted diga. Si el muchacho está enamorado de la muchacha y no le dice nada, ¿se está confesando, le está confesando el amor? ¿Cómo va a saber la muchacha que está enamorada? ¿Cómo va a saber la muchacha que le gusta? Pero si le habla y le dice, significa,
le confiesa el amor. Dice la Biblia. Pero si confesamos, oigan. Nuestros pecados. Pero si confesamos. Nuestros pecados. Y hago un paréntesis aquí de nuevo, escuchen. Pero si confesamos nuestros pecados. El problema del nuestro significa que son los suyos y los míos. Otro problema que tienen los venezolanos. Aquí no, pero los venezolanos. Que llega la doña a confesarse y le dice al padre, padre, vengo a confesarme. Ajá, diga los pecados. Mi marido es un grosero, mi marido un marrano. Ajá, ya confesó a su marido, ahora diga los suyos. Si confesamos nuestros, cuando usted vaya a confesar sus pecados, diga los suyos. No lo de sus hijos, no lo de sus hijas. Miren, a veces ahí vienen doñas a confesarse y atrás viene el esposo y yo ya me sé los pecados del esposo porque vino la doña y se los confesó. Y a mí me provoca decirle ya está suelto porque su esposa lo confesó a los dos, aprovechó. Oye, si confesamos nuestros pecados, no los de otros, los míos, oigan. Él, por ser fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados. Y entonces la misericordia de Dios se da y nos alcanza a todos cuando Dios, que es justo, nos perdona. Nos perdona Dios porque confesamos los pecados. La forma de alcanzar misericordia es confesando nuestros pecados. Así que no solamente es el cuadrito que tenemos allá, Día de la Misericordia. Así que no es solamente tener una imagen de la divina misericordia en la casa, que si usted la tiene bien hecho, la tiene en su casa, cuídela y guárdela. La misericordia de Dios la vamos a alcanzar cuando confesamos nuestros pecados. Si no confesamos nuestros pecados, ¿cómo nos perdona Dios? Y por eso ahorita en el Evangelio, que estamos haciendo la introducción al Evangelio, cuando vayamos a hablar del Evangelio hoy y mañana, estos días de la palabra de Dios, usted va a ver que Jesús lo primero que le dice a los apóstoles, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Porque la misericordia de Dios se alcanza cuando ustedes y yo reconocemos los pecados y vamos a confesarlo. A ver, vamos a hacer una lista rápido, Gálatas 5:19, de pecados. Usted consígame agüita, por favor. Una lista de pecados rapidito, para que ustedes y yo la tengamos, para que ustedes y yo la analicemos y para que ustedes y yo la veamos. San Pablo a los Gálatas les enseña los pecados que a veces a nosotros se nos olvida. Yo les estoy enseñando a ustedes cómo tener la misericordia. No les estoy enseñando cómo rezar el rosario a la divina misericordia, ustedes ya lo deben saber. No les estoy enseñando cómo hacer una oración a la divina misericordia, ustedes ya lo deben saber. Les estoy enseñando cómo a través de la confesión, ustedes y yo podemos tener y alcanzar la misericordia de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Oído al tambor y paren la oreja. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, fornicación. Es fácil reconocer los pecados, lo que viene de la carne. El primero es, ¿ustedes saben qué es fornicación? Cuando hay novios con derecho, amigos con derecho, relaciones sexuales, sin el esposo, sin la esposa, sin estar casados por la iglesia. La fornicación es el pecado de la carne. Cuando el muchacho conoce a la muchacha y mantiene relaciones genitales, así de sencillo. Eso es pecado. ¿Ustedes sabían que eso es pecado? Sí. Y entonces la manera de obtener misericordia es irnos a confesar de ese pecado y dejarla sin vergüenzura. Fornicaciones. Impurezas. Todo lo que tiene que ver con las cosas impuras, pensamientos impuros, deseos impuros, palabras impuras, conversaciones impuras. Todo lo que tiene que ver con las cosas que no son limpias, que dan vergüenza cuando usted las habla, las dice o las analiza. Impurezas y desvergüenzas. ¿Ustedes saben qué es una desvergüenza o saben qué es un desvergonzado? Una persona que perdió la vergüenza. Por eso le dice que es sinvergüenza. ¿Conocen algún sinvergüenza por ahí? ¿Qué es sinvergüenza? ¿Qué es un sinvergüenza? Aquel que ya no le importa nada.
que perdió la vergüenza, el pudor del cuerpo y anda vestido de cualquier manera. Aquí no hay, pero en Venezuela pasa mucho, las mujeres desvergonzadas, que andan mostrando su cuerpo por ahí, que andan mal vestidas, que andan portándose mal, y los hombres igual, que ya perdieron la vergüenza, cargan su mujer y cargan su moza y no les importa nada. Desvergüenza, pecado también. Oigan, Culto de los ídolos. la idolatría, Efesios 5:5, búsquelo niña, hágame el favor. Efesios 5:5 enseña qué es la idolatría, usted no me lo pierda. Dice la palabra de Dios que el culto a los ídolos o la idolatría es el amor desordenado por el sexo y el amor desordenado por el dinero. Cuando su Dios es el dinero y se convierte en un idólatra, dice la palabra de Dios que hay que tener cuidado de eso. Oigan cómo lo dice Efesios 5:5, escuchen. Sépanlo bien, ni los corrompidos, ni los impuros, ni los explotadores que sirven al Dios dinero tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Entonces la idolatría no es lo que dicen los protestantes, que usted tenga una imagen, que eso es idolatría. Idolatría es el culto al dinero, el culto a la desvergüenza y al dinero, al sexo desenfrenado. Dice la Biblia, ni los idólatras. Y hechicería. ¿Conocen la hechicería? Aquí no hay brujería en El Salvador. ¿No hay brujo? Ay, gracias a Dios. Allá en Venezuela sí hay mucho. Aquí no hay. Bueno, la brujería. La brujería es pecado. Y hay gente que cruza a los niños. Y hay gente que le coloca contras a los niños. Y hay gente que, mujeres que le dan agua de calzón al marido para que no se vaya. Y hacen tanta brujería y hechicería. Y eso es pecado. Y eso está mal. Y eso no se hace. Que tienen la mata de sábila, que tienen la herradura de burro, que tienen las contras allá en la casa para que no le caigan las cosas malas. Y ahí tienen la pobre auyama. Allá en Venezuela llegan y colocan una auyama, calabaza, ¿qué llaman? Calabaza, ¿conocen la calabaza? La calabaza, y la ponen en el negocio. Y cuando la calabaza se seca, entonces fue que le echaron una brujería al negocio. No se va a secar la calabaza si no tiene ni agua ni nada. Puede aguantar mucho, pero si no tiene... Y colocan la mata de sábila con las patas para arriba, la cabeza para abajo, la pobre mata. ¿Se va a secar? Pues claro, se seca. Póngase usted así con las patas para arriba, la cabeza para abajo, a ver si no se seca. Se seca. Hay que me mandar una brujería. Eso se llama brujería. Y eso es hechicería. Y de eso debemos confesarnos. El niño que tiene problemas y lo llevan para que el curioso le haga un rezo, porque es que padre le dio mal de ojo. ¿Cuál mal de ojo? ¿Por qué no le lleva al padre para que le haga una oración? Los que trabajan la magia negra, la magia blanca. Oigan, Odios. los odios, los rencores, los resentimientos, que usted le haya quitado el habla a alguien, eso es pecado. Para alcanzar la misericordia de Dios hay que dejar los odios. No es solamente una imagencita de la divina misericordia, no es solamente Jesús en vos confío, Jesús en vos confío, ya va, hay que confesarse. El día de la misericordia se vive con confesión. Y usted que vaya a poder comulgar. Porque hay gente que dice, solamente tengo la imagencita de la divina misericordia, ya. No, señor. Y lleva por dentro de su corazón odios, rencores. Oigan. Ira y violencias. Iras, ¿conocen alguno que es irónico, energúmeno? Fosforito, ¿conocen algún fosforito? ¿Alguno de esos que se encienden rapidito? Iras, ¿y qué? Y violencias. Y violencias. El hombre que le gusta pegarle a la mujer. El papá que le gusta pegarle solamente a los hijos y no lo corrige con amor. Violencias, para todo es un grito, es una pelea. ¿Conocen alguna persona así? Debemos tener cuidado. Violencias, oigan. Celos. ¿Cómo? Celos. Que la mujer que anda viendo fantasmas en todos lados. Y el hombre también que anda viendo fantasmas en todos lados. No deja salir a la pobre mujer sola porque la van a quitar. Ay, sí, me la van a quitar. Los celos. Que anda viendo cosas que no son. La mujer que le anda jurungueando el marido el celular al marido, perdón, el que le anda jurungueando el celular al marido. Celosa, que anda viendo, el que busca encuentra. Usted pone a buscar, va a encontrar. Celos, que no confía ni a la misa. Mire, yo conozco hombres que ni dejan ir a la esposa a la misa por celos. Ay, sí, muy bonito el padre. Celos. Furores. Furores. Ambiciones. Ambiciones materiales,
trabajar por dinero, solamente por ambiciones. Divisiones, Divisiones, conflictos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, esos son pecados. sectarismo, Sectarismos, cuando usted está en la iglesia y hace su secta. Cuando usted está en la iglesia y no obedece, sino que se forma su secta. Y entonces aquí por mucho que el padre diga algo, nosotros mandamos y punto, no le hacemos caso al padre. Y dentro de la iglesia, aquí no, pero en Venezuela hay personas que han hecho su propia secta. Y los movimientos apostolados deben tener cuidado de hacer su propia secta. Todo con el sacerdote, nada sin el sacerdote. Y entonces forman la propia secta y el padre dice una cosa y el coordinador dice otra cosa. Sectarismo, divisiones. Oigan, y envidias, envidias. ¿Conocen lo que es la envidia? Cuando usted no quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Mujeres envidiosas, hombres envidiosos. Oigan. borracheras, No, eso ya saben qué, ¿verdad? Borracheras. Aquellos que viven para emborracharse, no para tomar alcohol, sino para emborracharse. Gastar el dinero en vicios y en pecados. ¿Conocen algún borracho? Pásenle el evangelio. Oigan. orgías, Orgías. ¿Qué son las orgías? Eso que llaman pijamadas, eso que llaman noches de compartir, noches de tragos, parrandas y discotecas, que terminan varios en una habitación o en algún lugar teniendo relaciones en grupo, relaciones gentales. Eso se llama orgías. Oigan. y cosas semejantes. Y cosas semejantes. Escuchen lo que viene. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no van a heredar el reino de Dios? Porque no se arrepienten y no alcanzan la misericordia de Dios. Entonces, para tener misericordia debemos confesar nuestros pecados. No debemos andar diciendo yo no tengo pecado, yo no hago nada malo, yo soy bien santo. O somos de esos católicos, yo siempre lo digo, los que escuchan las redes sociales lo han escuchado. Cuando estamos en la iglesia, en la misa, andamos con las manitos juntas. Pareciera que camináramos en el aire, con las alitas, con la aureola, ¡qué santos! Pero una vez que salimos de la iglesia, tiramos la aureola, las alas y las manitos juntas, nos colocamos los cachos y la cola y ahí salimos. ¿Conocen alguno? Que dentro de la iglesia es una cosa y fuera de la iglesia es otra cosa. Dice la Biblia que para obtener la misericordia de Dios debemos confesar, decir los pecados. No es solamente un rosario a la divina misericordia y ya. No solamente es ir a hacer una oración a la divina misericordia ya. No, Señor. El día de la divina misericordia, para obtener la misericordia de Dios, debemos hacer una buena confesión. ¿Usted ya confesó? Para obtener la misericordia de Dios, debemos reconocer los pecados. Ahí está, Gálatas 5:19, 1 Corintios 6:9. Hay una lista de pecados que usted puede hacer en su casa. Para obtener la misericordia de Dios debemos reconocer nuestros pecados. Y entonces sí, ahí nosotros podemos ir al templo y salir justificados. Miren cómo dice San Lucas capítulo 18 versículo 9. Nos presenta la figura del publicano y el pecador. El publicano fue al templo. ¿Obtuvo misericordia? No. El fariseo fue al templo. ¿Obtuvo misericordia? No. El publicano también fue al templo. ¿Obtuvo misericordia? Sí. ¿Por qué? Porque reconoció sus pecados. Nosotros podemos obtener la misericordia de Dios cuando reconocemos nuestros pecados. Si no reconocemos los pecados, no. Vamos a leerlo. San Lucas capítulo 18, versículo 9 y siguiente. Y vamos a meditarlo para que ustedes lo puedan tener. Oído al tambor, paren la oreja. Puso además esta comparación. Un ejemplito. Escuchen de Jesús. Por algunos que estaban convencidos de ser justos y que despreciaban a los demás. El problema de nosotros para obtener la misericordia es que a veces nos creemos justos y santos.
Es que yo soy de la iglesia, yo ya me salvé. No, Señor. Es que yo voy a misa todos los domingos, ya me salvé. No, Señor. Es que yo me confesé, ya me voy a salvar. No, Señor. Es que yo soy del movimiento apostolado, ya me salvé. Tenga fe y no vaya a misa, mijito, para que usted vea. Si se va a salvar, ponga la pila. Algunos, cuando ya se creen justos, andan despreciando y señalando a los demás, y eso está muy mal. Y Jesús entonces vio eso y entonces dijo lo siguiente, escuchen. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A dónde fueron los hombres? ¿A dónde fueron? Al templo. ¿Y qué iban a hacer al templo? A orar, a desahogar, a hablar con Dios. Fíjense que los dos sí fueron al templo. Fíjense que los dos sí tenían fe. Fíjense que los dos sí eran creyentes. Usted no va al templo si usted no cree en Dios. ¿Qué va a hacer usted al templo? Usted no va al templo si no tiene fe en Dios. Usted no va al templo si no cree en Cristo. 2 hombres subieron al templo. ¿Y qué iban a hacer? Orar. Escuchen. Uno era fariseo y el otro publicano. El uno era fariseo y el otro era publicano. Escuchen. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Y entonces el fariseo reconoció sus pecados? No. Miren, ¿saben qué tenemos a veces nosotros cuando nos vamos a confesar y a buscar la misericordia de Dios? Algo que se llama fariseísmo. Y el fariseo es aquel que llega a confesarse y empieza a decir: es que mi marido no me deja la vida en paz, es que mi marido es un borracho, es que mis hijos son unos mal portados. Oye, señora, pero usted, ¿por qué anda confesando a su esposo o a sus hijos? ¿Por qué no se confiesa usted? Es que, padre, mire, yo vine a confesarse porque es que mi mujer la quiero dejar, no la soporto, no la aguanto. Ella es una celosa, una peleona y me humilla, me maltrata. Oye, ¿por qué usted va a confesar a su mujer? ¿Se dan cuenta de quiénes son los fariseos? Aquellos que andan viendo los pecados de los demás. Usted le pregunta a un protestante, ¿quiénes son los católicos para usted? Y entonces empiezan a decir: los católicos son hijos de la ramera, de la gran Babilonia, de la prostituta. Los católicos son unos borrachos. Los católicos son esto, los católicos son... Aquí los protestantes no son así. Allá en Venezuela son así. Y empiezan a insultar y empiezan a insultar. Hago un paréntesis. Coloqué en TikTok un video. Estaba escuchando una enseñanza del Padre Luis. Y entonces el Padre Luis, en medio de la enseñanza, el Padre Luis Toro dice: si quiere, pregúntenle a Alexa, o pregúntenle a Google, o a Siri. Oye, Siri, ¿quién fundó la iglesia católica? ¿Y saben qué dice Siri? Jesucristo. Y yo no es que no creía, sino que agarré el teléfono y pregunté. Y le dije: Jamín, grábeme aquí, Benjamín. Oye, Siri, ¿quién fundó la iglesia católica? Jesucristo fundó la iglesia católica. Y Siri, ¿quién fundó la iglesia adventista? Fulano de tal, 4 fundadores. ¿Quién fundó los mormones? Fulano de tal. Y llegué y subí el video. Mejor que no. Si quieren, miren en TikTok los comentarios de ese video. Puro insulto el evangélico, puro insulto. Que ya no saben qué hacer, ahora van por las redes sociales. Que este es el diablito, el Padre Luis es el diablo y este es el diablito. Que son unos pecadores. Lean los comentarios para que vean. Los protestantes se creen bien santos. Se creen que no tienen pecado. Y hoy día representan a los fariseos. El fariseo de pie oraba así, oigan. Que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano que está allí. Ayuno 2 veces por semana, doy la 10ª parte de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Y qué decía el publicano? Ten piedad de mí, que soy un pecador. Versículo 14, escuchen con atención. Yo les digo que que este último
que este último estaba en gracia de Dios. estaba en gracia. Escuchen, Cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque todo hombre que se hace grande será humillado, y el que se humilla será hecho grande. Le traerían. entonces nos enseña la Biblia que para poder obtener misericordia, vamos a subir, para poder obtener misericordia es necesario no hacernos grandes, sino pequeños. Me voy para arriba porque ya está oscureciendo y la cámara casi no alumbra. Dice la palabra de Dios que el fariseo que se hizo grande ante los hombres no quedó justificado, y que el hombre publicano que se hizo pequeñito, que se hizo chiquitico ante los hombres, quedó justificado. Para obtener la misericordia de Dios debemos hacernos pequeños. No debemos andar con grandezas, no debemos andar con orgullos. Ahora sí, ya sabemos de la misericordia. Ya sabemos que para obtener misericordia debemos reconocer nuestros pecados. Que para obtener misericordia nosotros no debemos andar diciendo que somos santos, que somos salvos. Porque un santo y un salvado, ¿para qué necesita la misericordia? Ya se salvó. Necesita la misericordia el pecador. En español, los católicos necesitamos la misericordia. Sabemos que la misericordia o día de la misericordia no es solamente la imagencita de la divina misericordia y la devoción, no. La misericordia de Dios la alcanzamos a través del sacramento de la reconciliación. San Juan, capítulo 20, versículo 21 en adelante. Vamos a ver cómo Jesucristo nos da la misericordia, nos regala su misericordia en el Evangelio de San Juan, para que ustedes y yo podamos observar y saber. Desde el versículo 20, Juan 20:20, la misericordia de Dios no se alcanza diciendo solamente: Jesús, en ti confío. No, Señor. La misericordia de Dios no se alcanza diciendo solamente: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo. Es el rosario de la divina misericordia. Y si usted lo hace, muy bien. Son sacramentales que nos permite la iglesia, medio de gracia para buscar a Dios. Pero de nada nos sirve rezar un rosario a la divina misericordia, tener una novena a la divina misericordia, tener una imagencita de la divina misericordia, si no buscamos la fuente donde nosotros podamos alcanzar la divina misericordia. De nada nos sirve, por ejemplo, el caso del internet. Pueden haber varias redes de internet y usted puede prender su celular y aparecen varias redes. Si usted no tiene la clave de alguna red de internet, ¿le sirve el internet? No. ¿De qué le sirve? De nada. Usted puede tener muchas llaves en sus manos y va a prender el carro. Y si no tiene las llaves de abrir, de prender el carro, ¿le sirven todo ese poco de llaves? No. Usted puede tener muchas tarjetas, pero cuando va a pagar ninguna tiene plata. ¿Le sirven la tarjeta? No. Usted puede hacer muchos rosarios a la divina misericordia. Usted puede hacer la novena a la divina misericordia, pero si no se confiesa, ¿le sirve la divina misericordia de Dios? ¿Alcanza la misericordia de Dios? Pues no. Y así tenemos muchos católicos muy devotos a la divina misericordia, mi respeto, pero que nunca se confiesan, pero que nunca van al sacramento de la confesión. Fíjense que la lectura de hoy es de San Juan 20:20. Y en esta lectura, no por cualquier cosa o por casualidad, la iglesia nos presenta la lectura de San Juan 20:20, sino que nos presenta esta lectura para que ustedes y yo sepamos cómo tener misericordia. Levanten la mano los que quieran tener la misericordia de Dios. Ténganla ahí arriba un momentico para que Benjamín le dé la vuelta, no se canse. Bajen la mano. Los que ya se confesaron en los últimos 15 días, levanten la mano. ¿Cómo se supone
que vamos, bajen la mano, ¿cómo se supone que vamos a obtener la misericordia de Dios si no nos hemos confesado o si nunca nosotros nos hemos acercado a Dios? Por eso hay que tener cuidado. Una cosa es que ustedes y yo queramos misericordia y busquemos la misericordia, y otra cosa es que vayamos a confesarnos. Miren cómo dice Juan 20:20. Dicho esto, Oigan, les mostró las manos y el costado. Los discípulos ¿quiénes? Ustedes díganlo, ¿quiénes? Los discípulos. Eso. ¿Quiénes? Los discípulos. Escuchen, Cristo nos quiere mostrar su misericordia. Pero no es que va a venir Dios, va a venir Jesucristo en persona y le va a decir, yo a usted lo perdono, amén, váyase, ya está perdonado. No, Señor. La misericordia de Dios no es como dicen los protestantes, voy, levanto mis manos y le digo, Señor, perdóname, y Dios me perdona. O voy a la pata de un palo y le digo, palo, perdóname, y el palo me perdona. No, Señor. La misericordia de Dios la vamos a obtener con los discípulos del Señor. Oigan bien, porque a veces nosotros andamos pensando en pajaritos preñados, ya recé, ya hice oración, Dios me perdonó. No, Señor, así no se alcanza la misericordia. Es como que nos bañemos con pura agua y no nos echemos jabón. ¿Se nos quita el mugre? No, se vuelve peor todavía. Oigan, escuchen. Se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Ahí viene. ¿Cómo podemos nosotros obtener la misericordia de Dios? Oído al tambor, paren la oreja, escuchen con atención. Como el Padre me envió a mí. Repítalo, por favor. ¿Cómo podemos obtener la misericordia de Dios? Como el Padre me envió a mí. Jesús, ¿quién envió a Jesucristo? Dios quería hacer la obra de salvación al mundo. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como el Padre me envió a mí, oigan, así los envío yo también. entonces la misericordia de Dios se alcanza recibiendo a los enviados de Jesucristo, recibiendo a aquellos que Cristo mandó con una misión. Es más, le voy a preguntar, ¿cuál es la única iglesia donde nosotros, los feligreses, los cristianos o los seguidores, vamos a confesarnos? A ver, ¿los protestantes se confiesan? ¿Los mormones se confiesan? ¿Alguna secta se confiesa? La única iglesia donde hay confesión, ¿sabe cuál es? La iglesia católica. Y Jesucristo dice que para poder tener la misericordia de Dios, como el Padre me envió, así los envío yo. Necesita de personas que son sus discípulos, que vayan a impartir la misericordia por todos lados. Necesita de ministros, necesita de sacerdotes, que son personas que no son santos. Los curas no son santos. Deberíamos alcanzar la santidad y buscar la santidad, pero no somos santos. Que son pecadores, sí. Que tienen pecado, sí. Pero son enviados de Cristo. Entonces, para obtener la misericordia, debemos buscar los enviados de Cristo. Y son los sacerdotes. Como el Padre me envió, así los envío yo. Oigan lo que viene. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. La misericordia de Dios se recibe bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso es el Espíritu Santo el que actúa. Ustedes han escuchado que hay un pecado que no se perdona, ¿sí o no? ¿Y cuál es el pecado que no se perdona? El pecado en contra del Espíritu. ¿Y cuál es el pecado en contra del Espíritu Santo? No creer en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Sí, pero usted no se confiesa. El pecado que no se perdona es el pecado que no se confiesa. Cuando usted, católico o no católico, no confiesa sus pecados, no los perdona. Miren,
antes de venirme para acá, allá en Venezuela el diablo estaba desatado. Yo no podía venirme porque había muchos problemas en la parroquia, muchos problemas en la familia. Y ya un día antes de venirme, me llegó una, no sé cómo decirle, pero venía perturbada, una endemoniada. Me llegó una endemoniada. Y yo estaba haciendo las misas, tuve que grabar misas para venirme para acá. Tuve que grabar las misas para poder venir, porque las misas tengo que subirlas. Y allá estaba por ahí en una capilla, donde nadie sabía que estaba yo. ¿Y saben quién llegó para allá? Ella sí sabía. Y yo estoy terminando la misa y me llegan dos personas, pálidas, blancas, del susto que tenía. Y yo les digo, ¿qué le pasó a ustedes? Yo los he visto en misa, pero yo no estaba celebrando la misa en la capilla central, sino en una capillita aparte, para que la gente me dejara trabajar. Y me dicen, padre, hay una mujer endemoniada. Ayúdenos, padre, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Ayúdenos. Y yo le dije, pues llévela para otro lado, porque es que yo no soy el exorcista. Dijo, no, se la vamos a traer a usted. Yo le dije, pues bueno, de por la buena, pero déjeme celebrar la misa, y después de la misa me la trae. Yo le dije, venga en hora y media. Yo calculé, 1 hora hago la misa y en media corra. Y me puse a celebrar la misa. No, cuando ya iba como en el Cordero, allá en la puerta se pararon. Y yo me rascaba la cabeza. Le dije que 1 hora y media y llegaron como en media hora. Llegaron, sí, como a los 45 minutos, 1 hora llegaron. ¿Qué más? Me tocó atenderla. Y la única forma de que se fuera eso, ¿saben cómo fue? Con la confesión. La única manera de liberar a esa persona fue la confesión. Después que esa muchacha se confesó, el rostro le cambió, la piel le cambió y todos se quedaron tranquilos. Por eso el diablo siempre buscará la manera de hacernos la vida imposible. Y es más, de que los curas no confesemos y demos la misericordia. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. El pecado que no se perdona es el pecado que no se confiesa. ¿Cómo nos va a perdonar Dios? A través de los sacerdotes. ¿Cómo nos va a perdonar el Señor? Cuando confesamos. Y cuando no decimos los pecados, pues Dios no nos perdona. ¿Cómo nos va a perdonar si no los confesamos? ¿Cómo vamos a saber, o cómo va a saber la muchacha que el muchacho está enamorado? Porque le confiesa. ¿Cómo va a saber su mamá que usted tiene hambre? Porque usted le pide comida. Cuando usted habla y dice las cosas, entonces suceden. Si no pedimos perdón a Dios, ¿Dios nos perdona? Pues no. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Reciban el Espíritu. Miren lo que viene, ahí sí viene. La forma de alcanzar la misericordia, oído al tambor, paren la oreja, según la Biblia. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Según la Biblia, para alcanzar la misericordia la van a hacer unos hombres que son discípulos de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo. A quienes ustedes le descarguen de sus pecados, les quedan descargados. Y a quienes ustedes no le descarguen los pecados, les quedan sin descargar. ¿Usted cómo anda? ¿Cargado o descargado? ¿Ya se confesó o no se confesó? Entonces el día de la misericordia no es solamente que usted agarre la imagencita o el folletico y se haga la oración o el rosario a la divina misericordia o la consagración a la divina misericordia, que lo puede hacer y está bien, no hay problema. El día de la divina misericordia es el día en que nosotros los sacerdotes deberíamos sentarnos a confesar, y es el día en que el pueblo, para recibir la misericordia de Dios, venga a confesar los pecados. Como el Padre me envió, así los envío. A quienes ustedes le descarguen de los pecados, les quedan descargados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. La confesión nos ayuda a alcanzar la misericordia de Dios. ¿Cuánto tiempo usted hace que no se confiesa? Mire, hay gente aquí no.
en las redes sociales tampoco, por allá en Venezuela. Por allá en Venezuela, mire, ustedes no me van a creer, pero ahorita que yo estoy trabajando en la parroquia donde estoy y me he sentado a confesar, toda la Semana Santa confesé, todo el diciembre que pasó confesé, y las confesiones, antes de venirme, antes de la Semana Santa, fui a todas las comunidades a visitarle y a decirle que me venía, que pronto volvía, y me sentaba a confesar. Después de la predicación había gente que tenía 40 años sin confesarse, 30 años sin confesarse, 20, 15 años. La persona que más tuvo años sin confesarse, que estaba en estos días, fue 50 años sin confesarse un señor. Y ustedes vieran cómo lloraba ese señor. Y tuve que darle el sacramento de la confesión. El Señor se acercó. Porque hay gente que deja pasar los años y nunca se confiesa. Y nunca obtiene la misericordia. Porque entonces la gente tiene en la mente de que Dios los va a condenar, de que Dios los va a juzgar, de que Dios los va a señalar. Y entonces dice, es que yo no me confieso porque el cura me va a regañar. Es que yo no me confieso porque es que los pecados míos no tienen perdón. Es que yo no me confieso porque ni Dios me va a perdonar este pecado que yo hice. Miren cómo dice Jonás capítulo 4, versículo 1. Para que ustedes vean que la misericordia de Dios alcanza a todos. Y por mucho mugre que usted tenga, por mucho pecado que usted tenga, Dios lo puede perdonar. Jonás capítulo 4, usted puede leer todo el libro de Jonás, que es corto. Jonás estaba caminando y Dios le dijo, Jonás, vete. ¿A dónde lo mandó? A Nínive. ¿Y qué le dijo? Va y proclama, en 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Jonás le hizo caso a Dios o no? No. Jonás era como nosotros los curas. No. ¿Qué va a estar confesando? No. Si no me gusta confesar. No le vayan a decir a nadie, ¿no? Hay curas allá en Venezuela, aquí no, que no les gusta confesar, que son como Jonases, que Dios les dio el sacramento de la confesión y a nadie confiesa. Eso pasa en Venezuela, aquí no, en Venezuela, que los fieles lo están buscando para que se confiesen. No, va y se esconden. ¿Qué hizo Jonás? Fue y se escondió. ¿Dónde se escondió? En un barco. Y en el barco, cuando vino el agua, empezaron a tirar las cargas, le echaron suerte a ver quién había sido. Le salió la suerte a Jonás. ¿Y qué hicieron con Jonás? Chupulumpa al agua. Y vino un pez grande y se lo tragó una ballena. Y lo arrojó a la orilla. Jonás se paró y dijo, epa, ¿y dónde estoy? En Nínive. Ah, bueno, de por la buena voy a predicar. ¿Y qué hizo Jonás? Predicar. ¿Qué fue lo que predicó? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Usted puede leer la historia, la estoy resumiendo. Y resulta que cuando Jonás predicó esa ciudad, Dios trajo la conversión, se convirtió el rey, los súbditos, todo el mundo. ¿Y qué tuvo Dios? Misericordia. Pero miren cómo dice Jonás capítulo 4. Para aquellos que no quieren tener la misericordia de Dios, porque no se quieren confesar, porque les da pena, porque les da miedo, porque puede pasar, porque puede suceder esto o aquello. Escuchen. Jonás se disgustó mucho de que Yahvé no hubiera castigado a los ninivitas. Dios lo mandó para salvar al pueblo. Y Jonás terminó bravo porque quería ver el fuego arder sobre Nínive. ¿Cómo la ve? ¿El corazón de Jonás era misericordioso? ¿El corazón de Jonás era compasivo? Jonás fue a predicar y a evangelizar en Nínive obligado, porque Dios lo mandó. Y se puso bravo porque Dios no castigó al pueblo, porque Dios lo perdonó. Ese es el corazón de Dios, el que perdona. Pero Jonás se puso bravo. Y escuchen lo que dice Jonás, unas bonitas palabras que debemos reflexionar para que ustedes y yo aprendamos que la misericordia de Dios la alcanzamos en la confesión. Y Dios no nos va a condenar, no nos va a juzgar, el Padre no nos va a regañar. Oigan. Y en su enojo dijo a Yahvé. Estaba bravo y le dijo a Dios, oigan. Ah, Señor, yo tenía razón cuando estaba en mi casa. Es precisamente por esto que traté de huir a Tarsis,
Jonás dijo, yo estaba en mi casa muy tranquilo y yo sabía quién era usted. Yo sabía quién era usted. Yo sabía cómo era usted. Yo lo sabía. Y Jonás dijo, eso yo lo sabía y por eso quise huir. Oigan, ¿cómo era Dios? ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo es el Señor? Yo sabía bien que tú eres un Dios clemente y misericordioso. ¿Cómo es Dios? Misericordioso. Un Dios. Clemente y misericordioso. Dios es un Dios clemente y misericordioso. Entonces debemos saber nosotros que en el momento de ir a buscar la misericordia de Dios, Dios es clemente, misericordioso. Mire cómo dice Mateo capítulo 18, versículo 23. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo Dios nos perdona? En San Mateo capítulo 18, versículo 23 nos muestra que la misericordia de Dios sobrepasa nuestros límites, nuestra barrera. Dice la Biblia que un hombre le debía dinero al rey y no tenía cómo pagarle. Se arrojó a los pies, le pidió perdón. ¿Y qué hizo? El rey lo perdonó. Así es Dios. Pero ese salió de la presencia del rey y se encontró a un amigo suyo que le debía poco. ¿Lo perdonó o no lo perdonó? Así somos nosotros. Dios nos perdona, pero nosotros no perdonamos a nadie. A nadie. ¿Conocen alguno? Oigan, escuchen. Mateo 18, 23. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Aprendan algo sobre Dios, sobre el reino de los cielos. ¿Qué será? Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. ¿Eso es bastante o poquito? ¿Ustedes saben que son 10,000 monedas de oro? Muchísimo, más que nosotros juntos. Mucho. Le debía bastante. Uno solo le debía mucho. Así somos nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene usted sin confesarse? Tengo 10 años. ¿Cuánto tiempo tiene usted sin confesarse? Tengo 5 años. ¿Cuánto tiempo tiene usted sin confesarse? Tengo 3 años. ¿Qué nos enseña la iglesia? Debemos confesarnos una vez al año y en peligro de muerte si vamos a comulgar. ¿Y usted cada cuánto le confiesa? No lo diga, no lo diga, no lo diga. Oigan, le debía mucho, 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo. ¿El hombre podía pagar la deuda? ¿Podemos pagarle a Dios todo el mal que hacemos? Si usted critica a alguien, ¿le puede pagar a Dios por criticar a alguien? Si usted es chismoso, ¿le puede pagar a alguien por ser a Dios por ser chismoso? ¿Le puede pagar? Si usted es mentiroso, ¿le puede pagar a Dios ese pecado? Y así hay muchos, no vinieron, pero los hay. El pecado que hacemos, las transgresiones a la ley de Dios, no la podemos pagar. Oigan. Junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía. Y dijo el rey, me agarran a todos estos y como no tienen cómo pagar, me los meten preso. Listo. ¿Cómo le iban a pagar presos? No podían. ¿Cómo iban a salvar la deuda? No podían. Escuchen. Para así recobrar algo, el empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué le pedía al empleado? Tiempo. ¿Para pagarlo? Todo. Miren cómo es la misericordia de Dios o cómo es el perdón que Dios nos regala en ese día. Escuchen. El rey se compadeció. El rey se compadeció. ¿Condenó al hombre? No. ¿Castigó al hombre? No. Tuvo compasión. Luego. Y lo dejó libre. Lo dejó. Por eso le dice el sacerdote, tus pecados te son perdonados. Yo te absuelvo de todos tus pecados. Lo dejó libre. La confesión nos deja libre. Y aparte, más todavía le perdonó la deuda. Eso es lo que se llama la confesión, la misericordia de Dios. Cuando el Señor nos perdona la deuda. ¿Cuál deuda?
los pecados que nosotros hemos cometido. Por eso de esta enseñanza debemos aprender todos. Primero, que para que usted tenga la misericordia de Dios debe reconocerse pecador. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Recuerdan? El que diga no tengo pecado es un mentiroso. El primer paso para tener la misericordia de Dios es reconocer nuestros pecados. Si usted no reconoce los pecados, ¿puede obtener la misericordia de Dios? Nunca la podrá obtener. El segundo paso para obtener la misericordia de Dios es ir donde están aquellos que Jesús dejó encargados de impartir la misericordia. ¿Quiénes son? Los sacerdotes. El tercer paso es la confesión. Y luego debe saber usted cuáles son los pecados que va a confesar. Porque si usted va a confesar, si va y le dice al Padre, yo no tengo pecado, yo no robo, yo no mato, yo no tengo pecado, mejor está perdiendo el tiempo, no vaya. Si usted se va a confesar y no ha hecho examen de conciencia, mejor no vaya. Si usted se va a confesar, le dice, es que hay gente tan descarada que le dice al Padre, Padre, vengo a confesarme. ¿Cuáles son sus pecados? Padre, lo mismo del mes pasado, lo mismo. ¿Qué? Me va a estar acordando yo de los pecados suyos. Pero así hay gente que va y le dice al Padre, lo mismo de la vez pasada. ¿Qué voy a saber yo? Tiene que hacer un examen de conciencia, anotar los pecados y irlo a decir. Y luego, saber que Dios es un Dios misericordioso que nos perdona. Que esta palabra nos ayude a todos a comprender que podemos alcanzar la misericordia de Dios. No solo a través de una oración, no solo a través de un rosario de la divina misericordia, sino a través del sacramento de la confesión, que es la manera que Dios nos da para el perdón de los pecados. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a colocarnos de pie para recibir la bendición de Dios en este día. Vamos, bueno, antes de recibir la bendición ahí, ustedes dicen, venga niña, Marcos 16, 15. A ver, antes de recibir la bendición vamos a hacer un gesto bonito con los hermanos. Piense en alguna persona que le pueda servir esta enseñanza. Piense, su papá, su mamá, su hermano, algún familiar. ¿Ya pensó? ¿A quién le pueda servir esta enseñanza? Miren lo que dice Marcos 16, 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo. ¿Cómo? Vayan por todo el mundo. ¿Cómo hacemos para irnos por todo el mundo? ¿A qué? Y anuncien la buena nueva a toda la creación. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, anuncien la buena nueva a toda la creación. Vamos a cumplir eso ahorita. Les invito, no estamos en misa, estamos en enseñanza, en vivo, en directo. Vamos a sacar el celular para irnos para todo el mundo, pues. Pensaron en una persona. Busquen ahí en YouTube, en vivo y en directo, Padre Marcos Galvis. Ahí estamos, ¿verdad, Benjamín? Estamos en vivo. Ahí usted busque datos, gaste un momentico unos datos ahí en YouTube. Búsquelo ahí. Y a esa persona que le pueda servir la enseñanza, se la va a mandar. Ahí vamos a buscarla. A ver, Benjamín, grabe la gente. A ver, los que ya lo buscaron, préndalo porque yo voy a ver. Padre, disculpe, ¿no? Voy a ir a inspeccionar. Porque de aquí tenemos que irnos para todo el mundo. En YouTube, Padre Marcos Galvis. Ahí está en vivo. Los que tengan el teléfono, los que tengan internet. ¿Lo encontró? A ver, en YouTube. Para enviarlo. Vámonos por todo el mundo. Padre Marcos Galvis. En YouTube. Así como usted utiliza el teléfono, usted lo puede utilizar en este momento. Padre Marcos Galvis, ahí está en vivo. Usted tiene dos teléfonos y no sabe cuál. ¿Ya lo encontró, doña? Busca ahí Padre Marcos Galvis, aquí en el buscador. Escribe aquí Padre Marcos Galvis, ahí, y lo busca. Y vamos a compartir el evangelio porque no nos podemos quedar con la enseñanza, tenemos que irnos por todo el mundo. ¿Ya lo encontró? Sí, ya. Ahí abajo hay una flechita que dice compartir. Y ahí se mete en WhatsApp. Ahí mismo en compartir, niña. Dele X ahí. Ahí dice compartir. Por aquí, mira aquí, compartir. A mi esposa. Páselo a su esposo. Ahí, úndale ahí. Y mete en su WhatsApp. Y entonces usted lo va a compartir en este momento. Porque tenemos que predicar por todo el mundo. Ahí lo encontró. En YouTube. En YouTube. Ese es Facebook. No, en YouTube. Estamos en Padre Marcos Galvis, pero en YouTube. A ver, doña, ¿lo encontró? Mira, aquí dice compartir. Ahí. Eso. Ahí en WhatsApp. Ahí usted compártalo ahí en su estado. Dele aquí, tóquelo. Eso, ahí. Y ahí sí compártalo ahí con lo que usted quiera de su familia.
Vamos a compartirlo porque tenemos que difundir la palabra de Dios. ¿Ya lo encontró? Yo lo estuve transmitiendo y ya lo mandé a mi grupo. Listo, lo transmitió y lo compartió. Muy bien, muy bien. ¿Usted lo encontró? Venga, para que aquí la gente, dele aquí a la X, para enseñarle. Ahí donde dice compartir, mire. Ahí, eso. Y ahí está en WhatsApp. Usted lo comparte a sus contactos en su estado. A mi grupo de música. ¿Usted ya lo compartió a su grupo de música? No, de aquí del instituto. ¿De aquí del instituto? Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, aproveche y le da un me gusta y los que no se han suscrito ahí le dan suscribir. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. Que esta enseñanza llegue a los rincones del mundo entero, que la podamos compartir, que la podamos llevar. Ahí está usted, ahí está usted. Si usted se mira en YouTube, ahí está. Lo que vieron en YouTube, ahí está en vivo y en directo, transmitiendo para todo el mundo desde aquí, desde las cámaras. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y les acompañe siempre. Bueno, estamos aquí transmitiendo desde El Salvador. A ver, levanten la Biblia la gente del Salvador que trajo la Biblia en vivo y en directo. Esto es el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, en vivo y en directo, compartiendo la palabra de Dios desde aquí, de esta tierra de gracia, tierra de bendición. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten. Los esperamos.